Este es nuestro Congreso Nacional y es el Congreso que hemos transitado prácticamente durante todo el año 2016. Entonces, para entender un poquito cómo hicimos el recorrido, vamos a partir de una línea de tiempo donde podremos mostrar en los diferentes años cuál fue nuestra dedicación. Yo les comento que soy médica, mi área es de imágenes, pero lo más importante es que no llego al cannabis como médica, sino llego como mamá por una hija con epilepsia refractaria, quien padeció durante 25 años. Mi contacto con el cannabis es por ella, mi marido también es médico, y en esta búsqueda es que comenzamos a transitar este camino. Como mamá y como médica, continuamente en todas estas etapas me fui parando en las diferentes veredas, y en el transcurrir de todo este tiempo poder hacer un trabajo interdisciplinario con todo lo que abarca lo que tiene que ver con el cannabis. Como decían esta mañana, la diversificación tanto por su prohibición como por su uso ancestral y por otro lado por la necesidad de una herramienta terapéutica para pacientes que no responden a ningún tipo de tratamiento. Acá podemos ver en el año 2014 es el año en que nosotros tenemos contacto primero con que esto podía ser una posibilidad para nuestra hija. Durante el año 2015, finalmente, llegando al final del 2015, entendimos que lo que hicimos fue un diagnóstico de la situación. ¿Por qué? Porque lo que veíamos era lo que se habló bastante hoy, lo que nos pasó a nosotros como papás, que fue la soledad en la consulta médica. La soledad en la consulta médica era por la falta de, no digamos formación, digamos información de los profesionales en el tema, y por otro lado por la falta de estímulo o de esta necesidad de empatizar con el paciente, en buscar la información que empezaron a buscar los pacientes, que empezamos a buscar los pacientes. En esta situación social de necesidades sanitarias insatisfechas, lo que fue sucediendo que empezamos a compartir la información entre las familias, entre los padres, y especialmente en este caso eran todos niños con epilepsia refractaria. Ante este cuadro, y que somos por otro lado profesionales, mi marido y yo, vimos la necesidad de unificar la información en un canal común, y este canal común se llamó CAMEDA, Cannabis Medicina Argentina. Por toda la problemática que encierra el cannabis, decidimos que tenga áreas de educación a la comunidad, un área de investigación, un área más científica, que tenga también un área de cultivos, de qué se trataba la planta. Cuando hablamos de la planta, también tiene un área de últimas noticias, y especialmente tenía un área de regulación que en ese momento creo que tenía solo la regulación de Canadá y algunos estados de Estados Unidos, y hoy la verdad que ya es una de las áreas que se va completando cada vez más. Esto sucedió porque llegó un momento que llamaron a casa. Vivimos Buenos Aires, Argentina, desde la Ciudad de México. Dimensionamos cuál era la situación que pasaba más allá de Argentina para lo que nosotros podíamos manejar en este intercambio individual, y decidimos, como decía, crear este canal de información. ¿A qué se sumó esto? A que tratamos de importar algún producto para nuestra hija y el producto quedó en aduana. El ANMAT no nos permitió entrarlo. La posibilidad de replicar un ensayo clínico, que ya estábamos con una de las médicas, la doctora Silvia Cochen, neuróloga, investigadora del CONICET, no era posible y no teníamos ley. Entonces el diagnóstico de situación del año 2015 fue vacío académico, científico, social, jurídico y político. Entendimos que lo que teníamos que hacer era trabajar sobre una ley. Y ahí fue
en todo mientras tanto que veníamos con esta educación individual y con la creación de Cameda, en tanta cantidad de correos electrónicos y consultas que nos llegaban, hoy tenemos más de 12.000 suscriptos a la página que tenemos desarrollada, necesitamos crear un espacio de diálogo con otras mamás, con los pacientes, con colegas. Estos colegas no eran solo profesionales, eran científicos de diferentes áreas. Y allí, febrero del 2016, en una sociedad de fomento, en una playa, porque eran vacaciones, una mamá consiguió que den este espacio y desarrollamos un seminario interdisciplinario donde había un abogado que es de la Asociación Civil Intercambios de Buenos Aires dedicada a política de drogas, hablando de la regulación en cannabis a nivel mundial y en Argentina. Había un médico, había testimonios, presentábamos a la organización. 400 personas llegaron de distintos puntos del país. ¿Cuál era la idea? Tuvo un título este seminario: Educar, Informar, Aprender. Justamente porque los pacientes aparecían con frasquitos que no se sabía que tenían y decían: ¿cuántas gotas le puedo dar a mi hijo? ¿O cuántas gotas le puedo dar a mi familiar? En una situación de pacientes multimedicados y con múltiples factores a atender. La verdad que en algunos de todos los seminarios que fuimos desarrollando, yo siempre lo planteé como una emergencia de guardia, el no tener ley y tener esta cantidad de pacientes que a cualquier costo recibían, daban a sus hijos estos preparados. Entonces así, luego de este diagnóstico, año 2016, febrero hacemos el primer seminario, marzo, audiencia pública en Diputados en la Nación, convocan para una audiencia pública y comienzan a presentar, allí es un primer proyecto. 17 proyectos durante todo el año 2016 se presentaron para legalizar el uso del cannabis medicinal. Siempre digo que en el año 2016 transité más los pasillos del Congreso que los pasillos del hospital o de la institución donde trabajo, porque realmente era continuo, los que estábamos éramos siempre los mismos, convocábamos a profesionales de instituciones reconocidas en Buenos Aires, vergüenza, temor, no querer exponerse, no se presentaban, pero bueno, allí estábamos por muchísimas familias, por muchísimos pacientes que necesitan esta herramienta terapéutica. Siempre desde este lado, desde el cuidado del paciente, desde el derecho a la salud. Mientras tanto, se fueron, por supuesto, los legisladores todos, se han puesto del lado de los pacientes, han venido a casa asesores de legisladores todo el año para justamente trabajar sobre la ley, y lo único que de nuestra organización le pedimos fue que a la organización no lo atraviesa ninguna ideología política, a la organización le atraviesa el dolor, que esperábamos que estén a la altura de esto. Bueno, realmente así fue. Trabajamos durante todo el año 2016 y al mismo tiempo recorrimos todo el país con seminarios o con jornadas que iban solicitando de diferentes lugares. Algunos los desarrollamos nosotros, otros los ayudamos a desarrollar. Otros fuimos convocados para compartir la situación, la realidad argentina que nosotros visibilizábamos, y en muchos casos eran los mismos legisladores que organizaban en sus provincias estas presentaciones. Acá tanto la doctora Pegrave como el doctor Sepúlveda han sido partícipes de todo este año 2016 trabajando en la legislación. ¿Cuál era la idea? Llevar el conocimiento a los legisladores para que legislen. Entonces nos acercamos a las sociedades científicas, Sociedad de Neurología, Sociedad de Pediatría, Sociedad de Medicina
de Cuidados Paliativos, al Consejo Superior del Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires. Nos fuimos acercando a diferentes sociedades científicas porque entendíamos que si estas sociedades daban el apoyo para esto, los legisladores que no son médicos, si saben que tienen el apoyo y que lo está pidiendo estas entidades, seguramente van a decir, bueno, acá hay más de lo que uno supone. Más que nada, justamente por todo lo que está atravesado el sistema penal, la planta de cannabis. Bueno, así llegamos a finales del 2016, pero hubo una provincia que ya en agosto del 2016 sacó la primera ley. ¿Y por qué la saca? Una ley suficiente que solo para poder importar un producto de Colorado, pero justamente fue por una madre que fue a tramitar y a pedir por su hija con epilepsia refractaria. Hoy quien colaboró con esta mamá desde el área legal es el asesor legal de la organización. Llegado fines del 2016, 23 de noviembre, dictamen de mayoría, diputados, tenemos ahí ya para pasar a senadores. La ley fue votada por unanimidad. Eso fue el 23. El 24 yo ya estaba golpeándole la puerta al presidente de lo que es la Cámara de Senadores, justamente tratando de ver si en extraordinarias, porque ya llegaba fin de año, la podían tratar. No fue posible. ¿Por qué tanto golpear? Por la desesperación de no tener nada, nada. ¿Qué hicieron? Mamás, porque han sido mamás, encontraron a los legisladores vacacionando en la playa. Entonces se acercaron a los legisladores senadores en la playa, que eran los que en marzo volvían a la Cámara, y bueno, allí trabajo de las mamás, algunas que viven en la zona costera, y nosotros que estábamos en Buenos Aires podíamos articular con todos aquellos que articulaban con el Congreso de la Nación. Llegado marzo, la primera sesión, la segunda sesión de marzo, 29 de marzo, se aprueba por unanimidad esta ley, que es la ley 27350, que es una ley de investigación médica y científica. No es una ley de uso, no es la ley que en general habíamos venido trabajando con los diferentes legisladores, es la ley que se pudo acordar para que salga, por supuesto siempre con promesas. Bueno, después, o no sé, se sacan resoluciones, se trabaja sobre otra ley, etc. ¿Es una ley insuficiente? Es una ley insuficiente porque es una ley de investigación médica y científica, nada más. Pero es nada menos que en tantos años de prohibición. En un año de trabajo de una sociedad civil, lo que se pudo hacer es poner en la luz de que de este tema había que hablar en la consulta médica, había que hablar en los medios científicos, había que acercarse a aquellos pacientes que son refractarios, no solo en epilepsia, sino en dolor, en otras enfermedades neurológicas. Lo que se hizo fue un paso poniendo a la luz esta problemática. A veces uno dice, bueno, ¿por qué uno puede llevar tan adelante esto? Y lo que comparto es que con 25 años de una hija, con el cuadro que tenía, primero uno tiene mucho enojo, tiene dolor, tiene tristeza, pero llega un momento que se amiga con la realidad para poder seguir y para poder construir algo. Eso fue lo que pasó con la Argentina. Primero hubo mucho enojo porque no podíamos traer nada de afuera, no podíamos tener acceso, no podíamos replicar ensayos clínicos, no podíamos. Nos amigamos con la realidad para poder construir. Y ahí construimos esta ley. En el año 2017, como dije, el 29 de marzo, siempre recuerdo que le dije a otras mamás, tienen acá 23 carpetas. Estas 23 carpetas se le entregan a cada uno de los senadores. Y la primera hoja que tenían era el apoyo del Consejo Superior del Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires a la necesidad de una ley en Argentina.
así como todos necesitamos tener conocimiento, saber, ¿qué fue lo que pensamos? Ellos también van a necesitar tener el apoyo de alguien, como había dicho antes, pero lo materializamos es que lo tengan en la mano. Y ese mismo día llega el apoyo de la Confederación de Médicos Colegiados de todo el país, a quien también recurrimos para que ellos den su apoyo a esto, lo que nunca pensamos que el apoyo venía en una nota, y así fue y la pudimos utilizar para esto también. Alrededor del 22 de septiembre la ley se reglamenta. No se reglamenta todos los artículos, se reglamenta parcialmente. También estuvimos atrás de esta reglamentación, como estuvimos un grupo de profesionales, médicos, científicos y algunas organizaciones civiles, redactamos una propuesta de reglamentación que la elevamos al Ejecutivo de esta manera, como diciendo, acá está la presencia, seguimos trabajando porque nosotros necesitamos que esto salga por los pacientes, por los profesionales. El 4, cuando sale esta reglamentación habilita, como habilita la ley, al cultivo por parte del INTA y del CONICET, que son dos entidades que figuran en la ley, son entidades de gobierno. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el CONICET es un instituto de investigación. Y quien puede producir el aceite son los laboratorios públicos de medicamentos, donde también tiene un director, o sea que queda todo bastante concentrado en todo lo que es nacional. Esto, ¿por qué lo digo? Puede tener varias miradas, pero la mirada importante que tiene de esto era que en el fantasma o en todas las posibilidades de el tema laboratorios e industria, el temor era tan grande que terminó saliendo de esta manera, lo que no implica que no haya que hacer estas relaciones públicos-privadas como para poder avanzar. INTA, CONICET, dije la ANLAP, también acá ingresa la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Afines. Y ANMAT hoy solo autoriza a partir de octubre del 2015 la entrada de productos para epilepsia refractaria. A lo mejor alguno me puede decir, no, pero para dolor y para espasticidad en la esclerosis múltiple autoriza. La realidad es que los pacientes que fueron a tramitar para dolor neuropático nunca se los aprobó. Solo se aprobó para epilepsia refractaria. Con receta médica estoy hablando y no se aprobó para ello. Esta ley, finalmente, el 4 de octubre, esta ley crea un programa nacional cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud, hoy Secretaría de Salud. Y dos registros de pacientes, un registro de pacientes en tratamiento y un registro de pacientes en protocolo de investigación. El 4 de octubre del 2017 sacan el formulario para el registro de pacientes en tratamiento. Al día de hoy los pacientes se inscriben, pero todavía no sucede nada. Estamos a más de un año. Y teóricamente ya se abrió, o por lo menos ya se convoca para el ensayo clínico en neuropediatría en el Hospital Garrahan. Hasta donde tenemos conocimiento, todavía no comenzó a andar. Así estamos hasta el año 2017. Ustedes pueden ver en la sección de abajo que durante todo este tiempo, 2014, 15, 16, 17, trabajamos en educación, en acompañamiento, en incidencia pública, sobre sociedades científicas, en difusión, TV, radio, virtuales, seminarios y jornadas con apoyos de gobernadores y legisladores nacionales, provinciales y municipales, acercamientos a ONG en el estudio de políticas de droga y todos los organismos que les contaban, MAT, ANLAP, INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, CONICET, INTA, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, con diferentes universidades también. Año 2018, en la anterior ustedes pueden ver las barras, 2015 diagnóstico de situación, 2016 trabajo del legislativo, 2017 ley nacional. Esta es la barra del 2018, amparos, fallos judiciales,
y reclamos. Esta es la tristeza después de la ley. El paciente sigue sin poder tener acceso a su medicina, los ensayos clínicos no arrancan, los proyectos de investigación terminan siendo una bolsa que tampoco pueden dar comienzo. Recién en noviembre se ha creado un registro que son de investigadores en cannabis y esto se dio forma, vuelvo a insistir, por la cantidad de incidencia pública que hemos hecho investigadores y profesionales junto con, nosotros somos una de las organizaciones que más lo llevamos adelante de poder hacer que esto se dé, pero todavía tampoco ha salido. En febrero enviamos una carta, en febrero del 2018, una carta al presidente de la Nación, a Mauricio Macri, justamente por las inacciones. En marzo, luego de eso, convocaron a la primera reunión del Consejo Consultivo Honorario que prevé la ley de la cual Cameda es parte. Allí nos plantearon cuáles eran todas las dificultades o la situación que veíamos. De aquellas dificultades, hoy las más urgentes, la verdad que no las vemos plasmadas en cambio y hay acciones que son acciones débiles que no llegan al paciente. En mayo, un nuevo manifiesto justamente por la falta de acciones. En todo este tiempo, nuevamente nos reunimos con el director del ANMAT, con el director de los laboratorios públicos de medicamentos, con el director del INASE, con la gente del INTA para poder accionar. ¿Cómo cierra esto? En junio del 2018 presentamos una nota en la Defensoría del Pueblo de la Nación para que accione en solicitudes a los diferentes organismos en cuáles son las actividades que viene realizando para que se cumpla la reglamentación. En el medio de todo esto, por eso decía fallos judiciales, aparece un fallo en Salta donde se autoriza a una mamá a cultivar cannabis hasta que el Estado se lo provea y esto mismo en el fallo aparecen todas las declaraciones de los médicos tratantes de este niño, un fallo en la provincia de Río Negro y recientemente, ahora en diciembre, un fallo para un grupo de mamás en la provincia de Santa Fe, en Rosario, lo que esto se traduce en una desesperanza. En noviembre, el Defensor del Pueblo de la Nación envía recomendación a todos los organismos oficiales de los cuales le comenté. Al día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? La ley y de todas las provincias que nosotros tenemos 20 provincias que tienen legislación. 20. O sea, tenemos un país prácticamente legislado en cannabis, sean por adhesión nacional, por adhesión a la ley nacional o por legislaciones que han adherido a la ley nacional y han sumado parte de legislación provincial. Hay legislaciones que solo han dado resoluciones específicamente solo para epilepsia, pero este es el mapa de la Argentina. Con este mapa de la Argentina no puede ser que hoy el paciente, después de todo el trabajo, no pueda llegar a tener esta herramienta terapéutica. Entonces, ¿cómo estamos hoy? El cannabis se puede tramitar por ANMAT para aquellos pacientes con epilepsia refractaria. Y los pacientes se pueden inscribir en el RECAN, en este registro de pacientes en tratamiento que está dentro de la ley. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Aquellos pacientes que ya venían tramitando por ANMAT para epilepsia refractaria, las obras sociales les hacen firmar, o en disconformidad también, que no van a recibir más por parte de la obra social porque se los va a empezar a dar el RECAN. El RECAN todavía no está dando nada, entonces los padres firman en disconformidad y siguen haciendo amparos. Esto también lo expresó el Defensor del Pueblo cuando nosotros enviamos esta nota. Entonces, ¿a dónde acceden las familias? Al autocultivo y al mercado negro de oportunistas. Los colegios médicos, las sociedades científicas, ahí tenemos CONICET, CONFEMECO, podemos sumar muchas más, están esperando para poder investigar,
vas viendo capacitación, pero esta capacitación no alcanza, algunas son pobres, se necesitan capacitaciones de mayor calidad, se necesita que esto sea masivo, como fue el trabajo de una ley, se necesita que esto sea masivo. Nosotros como organización vamos siendo convocados desde diferentes hospitales, Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que es un hospital escuela, Hospital Rofo de Oncología, también de Buenos Aires, que es referente en todo el país. Estoy hablando de 2 hospitales con los cuales nosotros colaboramos con profesionales para poder, en áreas diferentes, sea neurología, sea dolor, sea del área de la química, para poder ir capacitando profesionales. Esto quiero decir de una masa a la que no le está llegando. Entonces, si tenemos del otro lado, al lado derecho, a los pacientes y al rol de la organización, ¿cuál es el rol de la organización? Si entendemos que la calidad de vida en relación a la salud ya fue definida por la Organización Mundial de la Salud alrededor del año 1994, y como bien decían hoy, el ser humano no es solo, o una pastilla no es solo una enfermedad. Esto ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Hay alrededor de 7 a 9 ítems desarrollados por la OMS en esto, donde el síntoma es uno de los puntos. Entonces después tiene que ver qué le pasa al paciente con su actividad laboral, qué le pasa con sus relaciones familiares, qué le sucede a la familia en torno a esto. Los pacientes pierden el trabajo, las familias también, la calidad de vida se deteriora cada vez más. Entonces este es un punto donde tenemos que pensar, centrarlo en el paciente, en la calidad de vida del paciente. El rol de la organización es la articulación entre el paciente y el Estado, que se hace difícil realmente por todo el camino que les comenté. Entonces, en esta evolución que nosotros venimos desde el año 2014 a la actualidad y a dónde vamos como misión, cuál fue la nuestra cuando empezamos a caminar, que es lograr una alternativa con cannabis para pacientes que no responden a ningún tipo de tratamiento, acompañados por el sistema de salud, y que este pueda ser fabricado en todas las formas posibles bajo normas de calidad, de seguridad, con un Estado presente y que sean reconocidas por las obras sociales. En todo esto, nosotros vamos caminando y seguimos construyendo. Calidad y seguridad. Queremos que vaya hacia una producción nacional, un Estado presente, pero en el mientras tanto estamos con proyectos de extensión universitaria con la Universidad del Centro de Olavarría, con quien compartimos con el doctor Fernando Sepúlveda este proyecto de extensión. Es un proyecto de extensión con diferentes facultades de la Universidad del Centro, donde está antropología, está medicina, está ingeniería química. Hay otra organización civil, que es la organización de Tandil, otra organización de canabicultores de Tandil. Está Cameda en esta relación de ¿qué? De analizar los productos acompañando la calidad de vida del paciente y la seguridad. Y por otro lado, con el grupo de investigación interdisciplinario de la Universidad de Mar del Plata, donde hemos presentado un póster en una jornada que hubo de investigación en el estudio con extracción de dióxido de carbono supercrítico y el análisis de los mismos productos. O sea, como organización seguimos construyendo y seguimos construyendo mientras vamos esperando o no esperamos que el país avance de alguna manera. Nosotros lo que siempre dijimos es que nuestros políticos tienen que ver que la necesidad construye, la sociedad construye a pesar de los políticos. Entonces, hoy se habló mucho de la medicina basada en la evidencia. Nosotros creemos que la medicina basada en la evidencia es parte del camino a recorrer. Pero acá hay algo importante si ustedes lo pueden leer. La práctica de la medicina basada en evidencia implica integrar las experiencias clínicas individuales y la mejor evidencia derivadas de investigaciones sistemáticas.
El cannabis no se expone a ni blanco ni negro, no nos expone a del lado izquierdo o del lado derecho. Lo que nos expone a trabajar es la necesidad de nuestras familias, de nuestros pacientes por mejorar la calidad de vida. Entonces, nuestra misión, vuelvo a insistir, calidad y seguridad, Estado presente y producción nacional. Estos son, acá pueden ver, nuestros colaboradores médicos científicos, hay doctores en química, hay padres que son profesionales, en general de diferentes ramas, hay asesores legales, hay farmacólogos, hay de diferentes, y lo que tratamos es de buscar la mejor calidad por el bien del paciente, entendiendo el derecho a la salud. Y si nos enmarcamos que esta declaración va a ser presentada ante la Organización de Naciones Unidas, quiero comentarles que hay 17 objetivos de desarrollo sostenible que firmaron los 193 países miembros, entre los cuales están de todos los que estamos acá. Entre esos objetivos de desarrollo sostenible está el derecho a la salud, la equidad, la justicia y la educación. Con esto termino. Simplemente hay mucho por lo que la Organización de Naciones Unidas puede hacer por nuestros pacientes. Gracias.